Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniela Areiza, les doy la bienvenida a Viajes al Interior, un espacio del canal de YouTube Parceros por el Mundo. Este espacio está creado para hablar y discutir acerca de todos estos temas que nos competen como seres humanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de inteligencia emocional. ¿Sabían ustedes que todos tenemos una mente que piensa y una mente que siente? Y que el 80% de nuestras decisiones exitosas en la vida están mediadas por la inteligencia emocional. Pero tenemos todos inteligencia emocional, ¿en qué nivel y cómo eso nos ayuda a tener bienestar y éxito en la vida? Para hablar de este tema vamos a tener, por supuesto, a Luz Beatriz Orrego, quien es coach, psicoterapeuta, especialista en investigación universitaria colombiana y quien además es mi madre. Bienvenidos a esta charla. Hola mami, ¿cómo estás? Hola mi amor, bien, ¿y tú? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en Medellín? Todo bien en Medellín, mami, mira, por acá tengo ya los cojincitos y los adornitos de Navidad. Ay, no, yo también. Le madrugué a diciembre ya con la Navidad porque es que necesitamos un poquito de alegría, ¿no? Sí, Extra total, este año. total, hay que buscar mecanismos para ser feliz y si ese es el mecanismo, pues ok. Exacto. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de inteligencia emocional, un tema muy bueno e interesante. Me gustaría empezar hablando para romper un poquito el hielo acerca de una pregunta muy personal. ¿Qué consideras tú? ¿Cuál sería el puntaje de 1 a 5 que le darías a la humanidad hoy en día en inteligencia emocional? Empezaste corchando, Dani. Yo le Empezamos daría... fuerte. Sí, estás tirando a matar. Yo le daría un 3, Dani, porque yo considero que todos los problemas de esas guerras internas y externas que tenemos tienen mucho que ver con la falta de inteligencia emocional. Mira, por ejemplo, el homicidio, el intento de suicidio, el feminicidio, el mismo estrés, la misma ansiedad, el mismo desarrollo de la depresión y otras enfermedades mentales tiene mucho que ver con la falta de gestión de nuestras propias emociones. Entonces yo creo que el mundo está en guerra porque más que los conflictos sociales que existan o económicos o políticos, yo creo que hay un tema de inteligencia emocional porque finalmente las decisiones las tomamos los seres humanos. Así es. Y entonces ahora sí, para entrar profundamente en el tema, ¿qué es la inteligencia emocional y qué categorías de inteligencia emocional existen? Bueno, la inteligencia emocional es una capacidad que tenemos los seres humanos para controlar, gestionar y regular nuestras emociones. Lo primero que un ser humano tendría que hacer es identificar cuáles son las emociones que más lo dominan, posteriormente saber cómo reacciona frente a esas emociones, esas reacciones, qué efectos positivos o negativos le generan y posteriormente obviamente aprender a gestionarlas, a controlarse y a anticiparse al caos. Yo digo que como que la clave del asunto de la inteligencia emocional está en cómo nos anticipamos al caos de nuestras habilidades sociales y de nuestros problemas con las demás personas, con nuestra pareja, con nuestra familia, cuando efectivamente sabemos gestionar nuestras emociones. Y yo sé que algo me enoja mucho, pues yo trato de anticiparme a ese caos que me va a generar el enojo y prefiero o no ir o retirarme o hablarlo antes o mirar cómo voy a funcionar, digamos, para evitar conflictos que pueden ser a veces muy agudos. Y frente a la otra parte, frente a los componentes de la inteligencia emocional, pues nosotros tenemos la inteligencia emocional dividida en dos partes. Una es lo que yo soy hacia adentro, es decir, mis recursos personales y esas emociones y esos sentimientos que yo tengo adentro. Y cómo eso que tengo adentro, que son esos justos recursos, yo los saco al exterior y cómo actúo con esos recursos en el exterior. Entonces yo tengo una inteligencia intra, mía, es interna, y una inteligencia inter, con eso que yo tengo adentro, cómo me comporto afuera, y eso se llama una habilidad social. Ok, sí, porque nosotros los seres humanos solemos confundir un poco esa emoción con sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Pues lo decíamos en el programa pasado, la emoción es una reacción fisiológica, momentánea, que aparece como respuesta a un estímulo que ocurre. Yo tengo un miedo y es momentáneo, pero acuérdate, la amígdala cerebral, ¿qué hace? Me prende y me apaga el botoncito. Cuando se me pasa el miedo, desaparece y punto.
El sentimiento es la consecuencia de la emoción, es decir, que sin emoción no habría posibilidad de que hubiese un sentimiento. Entonces vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan. Yo tengo una emoción que se llama afecto y el sentimiento de ese afecto es que yo demuestro ¿qué? Amor. ¿Ves? Entonces la una es consecuencia de la otra. Sin la reacción no podría haber, sin la emoción, perdón, no podría haber sentimiento. Exacto. ¿Y qué competencias, habilidades tenemos que desarrollar nosotros para poder desarrollar esta inteligencia emocional tan importante y necesaria en la vida? Bueno, entonces les decía que tenemos que desarrollar unas que son internas. Entonces dentro de las internas está mi capacidad de autoconciencia, mi capacidad de autocontrol, mi capacidad de automotivación a nivel interno, y a nivel externo la capacidad para asesorar o motivar a otros y la capacidad para entender y para ser empático con los otros. Básicamente son esas 5. Ok. ¿Y cómo sé yo? O sea, me encantaría saber esta respuesta. ¿Cómo sé yo que soy emocionalmente inteligente? Te das cuenta que eres emocionalmente inteligente por muchas cosas. Tu calidad de vida es buena. La forma en la que reaccionas ante tus emociones es controlada. Entonces tú te regulas. Si te hacen enojar, no das el puñetazo, ni empujas, ni gritas, ni golpeas, sino que respiras, te calmas, te alejas hasta que estés más tranquilo y luego le pides al otro que se acerque y que te hable y que necesitan hablar. Tú nunca, nosotros llamamos eso en psicología un escalador. Entonces el escalador de la ira es tú me gritas, yo te grito, tú me gritas más duro, yo te grito más duro, y eso normalmente termina en golpes, en insultos y en otras cosas que aunque haya un ejercicio de perdón, pues esas cosas normalmente no se curan ni se recuperan. Entonces yo sé que soy emocionalmente inteligente cuando yo sé que ante esa emoción yo soy capaz de controlarla y yo soy capaz de decir, listo, me enojé, pero este está más enojado que yo, me retiro hasta que los dos nos calmemos y luego buscamos un espacio para hablar cuando estemos tranquilos. Yo estoy muy furiosa, pero yo tengo una capacidad buena de resiliencia y de perdón y soy capaz de perdonar a esta persona, solo que en este momento me siento muy reactivo, entonces más bien me aíslo hasta que sea capaz de hacerlo y de entender la situación. Con eso me doy cuenta que soy emocionalmente inteligente cuando desarrollo mis habilidades sociales y son buenas y son efectivas no solamente para mí, sino también para los demás. Exacto, o sea que no hiero al otro, ni me hiero a mí mismo ni al otro. No, sé controlar. Exacto, yo no me hiero a mí, yo no me hago daño, pero yo también procuro no tocarme, hacerle daño a los demás. Muy bien. ¿Qué son y qué importancia tienen estos conceptos que voy a mencionar a continuación dentro de la inteligencia emocional? El autocontrol, que ya lo mencionábamos un poco ahora, la autoconciencia, la automotivación, que supongo que está muy en relación directa con el establecimiento de metas, la empatía. ¿Qué son estos conceptos y qué tan importantes son dentro del ámbito de la inteligencia emocional? Bueno, entonces vamos a empezar con el autocontrol. Todos son autos, ¿te das cuenta que todos son autos? Sí, todos tienen que ver con uno mismo, ¿no? Exacto, entonces el auto es yo misma, sobre mí mismo, ¿cierto? Entonces el autocontrol es la capacidad que yo tengo. Bueno, vamos a empezar por la autoconciencia para que le vamos dando como un orden al cuento. Entonces la autoconciencia es la capacidad que yo tengo de ser mi propio observador. O sea, yo me convierto en el observador de mis emociones y sé qué reacciones tengo frente a esa emoción. Yo sé exactamente qué me produce el exceso de amor, el exceso de afecto. Yo sé exactamente qué me produce el exceso de enojo y sé qué me produce el exceso de miedo o de tristeza, etc. Entonces la autoconciencia es hacerme consciente de que yo tengo una emoción y qué me genera y qué reacción tengo frente a esa emoción que experimento. El autocontrol es la capacidad que yo tengo de autorregular o controlar esa emoción. ¿Se acuerdan del control? Este está más grande. Sí. Bueno, algo así. Entonces es como yo soy capaz de controlar esa emoción. No me puedo enojar, no te puedo gritar, no te puedo insultar, no te puedo lastimar, no te puedo golpear. No puedo. Eso que yo tengo intrínseco, que está muy dentro de mí y que me dice cálmate, relájate, regulate, tranquila, respira.
ese es mi autocontrol, para yo no dispararme en emociones y en reacciones negativas, ¿cierto? Y ya la automotivación, la motivación es la energía, es pura energía. Entonces yo estoy motivado solo cuando tengo energía. Cuando me resta o me falta la energía, pues obviamente yo empiezo a hacer aplazamiento de metas, procrastinación llamamos algunos en coaching. Pero básicamente es eso, cuando yo dejo de hacer aplazamientos y me concentro en las metas y empiezo a caminar y en el día a día voy haciendo tareitas para lograr las metas que me he propuesto, eso se llama automotivación. Eso es a nivel intra. Ya a nivel inter, ya hacia afuera, entonces la empatía, la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro, identificar cómo se siente y cuáles son sus emociones y trabajar en función de ellas, porque es que acuérdense que lo decíamos en el programa pasado, la ética es el fundamento de las relaciones sociales. Entonces yo no puedo pisotear al otro simplemente porque me dio una emoción, no, yo no te puedo insultar a ti simplemente porque estoy enojado. Yo voy, me calmo, me controlo y luego vengo y conversamos. Entonces eso es empatía. ¿Qué sentimientos tienes tú y yo cómo te puedo afectar o dañar a ti para evitar hacerlo y para, digamos, evitar el caos social que eso genera? Eso por un lado. Y lo otro es la capacidad de asesorar a otros, de ayudarles a motivarse, a estar contentos, a estar tranquilos. No todo el mundo tiene esa capacidad, también hay que decirlo, pues a veces no tenemos como esa capacidad. Por ejemplo, si tú me preguntaras por profesiones, los ingenieros no tienen esa capacidad, a menos que hayan trabajado con capital humano, pero normalmente no la desarrollan. Los matemáticos no la desarrollan, los ingenieros de informáticos, por ejemplo, tampoco la desarrollan, los físicos, los químicos, etcétera, porque es una habilidad que es muy social, es muy de carácter social y solamente se desarrolla cuando tenemos como esa competencia. Ok, aquí Daniel Goleman decía esta frase que me pareció muy importante mencionar y es: la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales, en este caso del niño, y dificultar su capacidad de aprender. ¿En qué sentido es esto cierto y cómo una emoción negativa puede limitar mis habilidades, competencias laborales y personales de alguna forma? Lo que pasa es que, a ver, las emociones son la raíz. Hagan de cuenta que tenemos un árbol. Yo quería hacer un ejercicio afuera en un árbol, pero la semana pasada cuando lo quería hacer todos los días llovió, entonces fue imposible. Pero quería hacer un ejercicio allá en el árbol. Solamente imagínense los que nos están viendo un árbol. Imagínense una gran raíz. Dentro de esa gran raíz están todas nuestras emociones. Y digamos que la parte de arriba es nuestro cuerpo y nuestra mente, que las dos van ligadas. Uno no puede, digamos, separar la una de la otra. Entonces, cuando esa raíz tiene unas emociones que son muy negativas o que son muy dañinas, eso finalmente lo que termina es enfermando nuestro cuerpo, pero también enfermando nuestra mente y enfermando nuestra capacidad intelectual, de desarrollo. Entonces, ¿qué nos afecta? Nos afecta a todas las esferas de la vida. Acuérdense que, bien lo decía Maslow, nosotros no solamente somos un cuerpo y una mente, nosotros somos sociales, nosotros somos laborales, somos intelectuales, somos comunitarios, nosotros tenemos una cantidad de competencias y cada una de esas competencias se ve afectada por una emoción nociva o por una emoción dañina. No solamente cuando somos niños, también cuando somos adultos, también en nuestro desempeño profesional podemos tener problemas muy serios cuando nos dejamos afectar por las emociones, y ahí la importancia de la inteligencia emocional. Yo en estos días revisaba una cosa muy curiosa. Es que la inteligencia emocional es un concepto muy nuevo. Es que la inteligencia emocional nació en 1990, sí, o sea, en el año que naciste tú. Sí. Es decir, Sí, tiene 30 años. Es muy chiquito. Tiene 30 años. Ese concepto. Entonces, mira, tiene 30 añitos. Haz de cuenta que te están mirando a ti y dicen: mira, la inteligencia emocional está a la edad de Dani. Enhorabuena, no tienes arrugas ni nada. Ay, no. Entonces, voy a casar con ese concepto. Sí. Entonces, mira, es un concepto muy joven y lo que Goleman dice es muy inteligente. Es que no basta con que usted tenga todos los títulos del mundo, no basta con que usted sea profesional, el más exitoso, tenga maestría, tenga doctorado, tenga postdoctorado. Si usted no sabe controlar su emoción, usted no es apto para dirigir, usted no es apto para direccionar,
usted no es competente, porque puede tener todas las capacidades del mundo, y lo vemos por ejemplo en la alta gerencia. Un gerente que sabe mucho y que estudió en Harvard y que ha hecho 100.000 cosas, pero que como persona va a dirigir un equipo y ese equipo nunca logra ser de alto desempeño porque es una persona muy dañina, porque es una persona que no sabe autorregularse y autocontrolar. Entonces, claro, cualquier emoción negativa nos va a afectar todos los campos de desarrollo y todas las dimensiones humanas. Así es. Y el fracaso, si habláramos del fracaso, ¿qué papel cumple este término dentro de la inteligencia emocional? Ay, yo amo el fracaso, Dani. Yo también, en cierta parte. Sí, no, pero ¿sabes qué? Yo siento que para mí el fracaso es la escuela. Para mí el fracaso es una escuela. Cierto. Porque es la escuela que nos hace fuertes, que nos hace emocionalmente más inteligentes, que nos regula, nos enseña a tener tolerancia a la frustración. ¿Recuerdas que en el programa pasado decíamos que ojalá a los niños les enseñáramos a perder en el juego y a negociar en el juego? Así es, sí. Y que ojalá no les diéramos todo lo que piden. Es justamente por eso. Ojalá que los papás que nos están viendo entiendan. Es que no es que seamos malos porque no le damos. Es que con eso le desarrollamos la tolerancia a la frustración. El fracaso es eso. El fracaso es perder. Y perdemos todos los días de la vida. Perdemos dinero, perdemos amigos, perdemos seres queridos, perdemos el bus, perdemos el transporte cuando vamos a nuestro trabajo y quedamos súper frustrados. No, yo creo que no hay nada que nos frustre más que estar parados esperando un bus. Sí, que el bus se siga. Sí, perdemos tiempo. Es horrible, entonces todo el tiempo perdemos y eso nos enseña a ser más resilientes, a ser más tolerantes y obviamente a ser más fuertes. Entonces, para mí el fracaso es la gran escuela de la inteligencia emocional. Importante eso. Ahora, dentro de esta sopa de la inteligencia emocional, si tuviéramos estos ingredientes que voy a mencionar, ¿cuáles son los más difíciles de encontrar? Confianza, curiosidad, autocontrol, conexión con los otros, con los demás, capacidad de comunicar y la habilidad de cooperar con los demás. ¿Cuál es el más difícil? Hoy estás tirando a matar, Dani. Esa es la idea. No, yo creo que acá hay que hacer como una diferenciación entre las unas y las otras. Unas de esas sopa emocional que tú mencionas tiene unos ingredientes que tienen que ver con la parte intra, con mi inteligencia intrapersonal. Otras que mencionaste tienen que ver con la inteligencia interpersonal. Si tú me dijeras a mí cuáles son las más fundamentales, las de adentro. Porque las que yo desarrollo adentro, esas que yo tengo, que son mis recursos personales con los que me guío todos los días de la vida, son los que finalmente me van a terminar definiendo la calidad de mis relaciones con los demás y la calidad de mis relaciones sociales. Entonces, para mí, el conocimiento de sí mismo y el autocontrol son fundamentales porque esas de alguna manera son las que me empiezan a controlar o a modificar, sí, positivo o negativamente, las relaciones con los demás. Por ahí decían que la piedra angular de la inteligencia emocional es eso precisamente, el autoconocimiento. Entonces, ¿estás de acuerdo con esa premisa también? Es que el autoconocimiento es el closet. Hace de cuenta que tenés un closet gigante y en ese closet vos clasificas quién sos. Quién sos en cada etapa de tu vida, porque nosotros también tenemos cambios y nos vamos modificando. Entonces, con eso lo que hacemos es identificar quiénes somos. El autoconocimiento es yo, cuánto me conozco y qué sé que tengo y qué sé cómo reacciono ante ciertas circunstancias. Entonces es un inventario donde yo digo, soy madura, soy profesional, soy exitosa, pero soy enojona, soy agresiva, tengo poco control de la ira, soy ansiosa, no tiene nada particular decirlo, soy depresiva o no necesariamente, ¿cierto? Entonces esas cosas que yo voy identificando son como mi gran closet, mi caja de Pandora, y en esa caja de Pandora yo tengo clasificadas todas mis emociones. Entonces, claro, es que si yo me conozco y sé exactamente quién soy y qué recursos tengo, con eso es con lo que yo gestiono mi vida y con eso es con lo que yo gerencio. Yo soy el gran gerente de mi vida y con eso es con lo que gerencio la emoción.
Ujú. ¿Y a qué edad desarrollamos la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se empieza a desarrollar. Le voy a contar una cosa a la gente de Daniela. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Buena o mala? Sí, porque hay que poner No. ejemplos, Daniela, sí. ¿Pero es buena o es mala? Es regular. Cuando Ok, Daniela bueno, me arriesgo. Daniela estaba bebé era muy berrinchuda. Entonces había que cargarla, había que mecerla hasta que se quedara dormida. Pero una vez se quedaba dormida, uno la ponía en la cuna y doña Daniela, ahí donde usted la ven tan tiernita, empezaba a llorar, pero a llorar a los gritos. Entonces había que volverla a coger y volverla a arrullar hasta que yo me cansé. Y un día dije, final, no va más. Se queda en la cuna hasta que se seque de llorar y se quede dormida. Con eso que les estoy contando, que ahí empieza nuestro ejercicio de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque esa frustración que Daniela experimenta cuando llora porque ya no se carga más, ya le enseñó ¿qué? A ganar y a perder. Como le enseñó a ganar y a perder, ella ya de ahí en adelante no lloraba, simplemente se dormía. Ay, no. Ahí empieza a Yo ni desarrollarse me eso. acuerdo de eso. No te puedes acordar que estabas muy chiqui, estabas, no sé, te estoy poniendo 3, 4 meses de nacida. Así es, pero seguramente eso me dejó aprendizaje subconsciente eterno. Muy probablemente. Eterno. Ahí está nuestra primera pérdida, pero también nuestro primer aprendizaje sobre lo que es la inteligencia emocional, porque uno ya va empezando a interpretar ciertas realidades y ciertas experiencias a la luz del tema. ¿Qué factores determinan la inteligencia emocional? Tenemos la experiencia, la madurez, los factores biológicos, anatómicos. ¿Cuál de todos estos conceptos determina nuestra inteligencia emocional? Bueno, pues la inteligencia emocional básicamente la determinan las experiencias, Dani, porque uno lo que va haciendo es como un recogido de experiencias y con eso van aprendiendo a interpretar sus emociones y obviamente ganando en inteligencia emocional. Y finalmente las experiencias son las que van quedando en nuestra amígdala cerebral y en nuestro hipocampo cerebral. Recuerdan que la semana pasada hablábamos en el otro programa de la amígdala cerebral, que es la que nos controla las emociones y nos las ayuda a regular. Sí. Entonces básicamente ahí están todas las experiencias, quedan guardadas. Es que este control está muy grande, pero quedan guardadas en la amígdala. No vayan a pensar que es así de gigante, es pequeñita, pero hagamos de cuenta que ahí va quedando como en ese cajoncito guardadas todas nuestras emociones, y con eso es que aprendemos a manejar obviamente las interpretaciones que hacemos de la realidad. Y nosotros, todos los seres humanos, podemos aprender a ser inteligentes emocionalmente. Sí, todos podemos aprender a ser inteligentes emocionales. Es que nosotros, las emociones no son innatas, las emociones son aprendidas. Y como son aprendidas, son desarrollables. Por ejemplo, hay investigaciones, creo que fue American Express, quien hizo una investigación con un grupo de empleados que tenían muy poca inteligencia emocional, y empezaron a ver que en el transcurso de un año fueron desarrollando altamente su inteligencia emocional, al punto que se convirtieron en equipos de alto desempeño a nivel internacional. Entonces mira que sí se puede desarrollar y que sí se puede lograr tener una inteligencia emocional adaptable a la realidad y obviamente modificable en el tiempo. Bueno, eso hablando un poco de la capacidad y la habilidad que podríamos tener de desarrollarla, pero también esta inteligencia emocional puede desgastarse o puede perderse en determinado momento. ¿Cuándo y cómo? Puede desgastarse. ¿Qué la desgasta? Las crisis emocionales que tengamos, los duelos, las pérdidas, las tristezas, los fracasos, los episodios dolorosos y traumáticos. Perderse no, la inteligencia emocional no se pierde porque, vuelvo y repito, está guardada en nuestro hipocampo y en nuestra amígdala cerebral. Pero sí puede desgastarse, claro. Hay que entrenarla permanentemente. La inteligencia emocional hay que entrenarla casi que a diario para que no se desborde. ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional nos disminuye el desgaste psicológico que podemos experimentar, nos ayuda a controlar los trastornos emocionales, nos ayuda a tener una mejor vida, una vida más equilibrada, más sana, más tranquila, más coherente, nos ayuda a tener mejores relaciones sociales, nos ayuda a tener, por ejemplo, una relación de pareja más estable, más centrada, menos egoísta,
más concentrada en nosotros, pero también en los derechos asertivos que tiene el otro, que son principios como de otredad y de alteridad. Nos permite ser empático con el otro y con nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, al generarnos menos desgaste psicológico y menos desgaste emocional, nos ayuda a estar más tranquilos, más sanos, más equilibrados, y no solamente emocionalmente, sino que ya lo habíamos dicho, también físicamente, corporalmente. Estamos más tranquilos, más sanos y más equilibrados, porque decíamos en el programa pasado, si las emociones se concentran en todos nuestros órganos vitales, lo que tenemos que aprender es a regular como ese tipo de emociones para que no nos desborden y no lleguemos al abismo de la enfermedad. Así es, y para aprender todo esto, esta es una opinión como psicoterapeuta. ¿Tú consideras que podría ser importante y efectivo tener de pronto dentro de las instituciones educativas una asignatura de inteligencia emocional, tanto para los niños como para los maestros? Ay, amo que me hagas esa pregunta, porque los que me conocen saben que yo soy una peleadora del sistema educativo. Me parece que el modelo pedagógico tradicional está mandado a recoger. Y lo digo respetuosamente porque yo sé que no depende de los docentes, ni de los rectores, ni del cuerpo administrativo de las instituciones educativas, sino que hay un sistema más arriba, una jerarquía más arriba, que es quien toma esas decisiones. Pero yo sí siento que nos hemos equivocado. Yo siempre me he preguntado, ¿para qué yo quiero saber en qué año nació Sócrates? Si yo debería saber qué piensa Sócrates sobre el mundo y qué filosofía, qué de parte de esa filosofía me sirve a mí para la vida. ¿Por qué en vez de leer la María no leemos el Tratado de las Pasiones? Por ejemplo, para saber cómo la ética entra en nuestra vida y cómo eso nos convierte en una habilidad social. Entonces yo sí pienso que el sistema educativo, no sé, Suecia, creo que no tiene punto de comparación con el de Colombia, no lo sé aún. No, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, especialmente, por ejemplo, una cosa que me sorprende mucho, porque fui maestra acá también, conozco bastante bien ahora el sistema educativo en Suecia. La música es una asignatura fundamental. Por ejemplo, en todos los grados, desde que somos chiquitos hasta grandes, se canta, se toca un instrumento musical, les enseñan a hacer cosas en la casa, les enseñan, por ejemplo, a tender la cama, a planchar, a hacer una mesa, construir algo, les enseñan a cocinar, tienen de hecho una asignatura para cocinar, hacer pasteles, pastas, ensaladas, de todo. Son cosas que hacen que los seres humanos nos volvamos más sensibles frente al mundo. Pero eso no sucedería jamás en Colombia, por lo menos no por ahora. No por ahora, y creo que no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo, el modelo es muy viejo. O sea, yo tenía un maestro de la escuela que me lo encontré en algún momento de la vida y me decía que terminó su vida, prácticamente se jubiló y luego empezó a ver a sus estudiantes que ahora somos profesionales y que el modelo pedagógico no ha cambiado, pero los seres humanos sí cambiamos. O sea, la psiquis del ser humano cambió, las experiencias cambiaron, ahora hablamos de inteligencia emocional, ahora hablamos de emocionalidad, etcétera, pero el sistema se quedó como allá encapsulado, como en la vieja guardia, y los profesionales somos dándonos como codazos contra el mundo, tratando de que esto sea mejor y funcione. Entonces yo creo que sí es relevante que haya un sistema educativo que por lo menos contemple el manejo de las emociones, que por lo menos pueda tener una cátedra en desarrollo personal. Yo le enseño, por ejemplo, a mis estudiantes, sin que esté dentro de ninguna de las cátedras, las inteligencias múltiples de Gardner. Y los estudiantes se sorprenden cuando ven qué nivel y qué porcentaje de desarrollo tienen en cada una de sus inteligencias. Pero a mí me sorprende que hayan pasado por toda la vida escolar y de bachillerato y de secundaria y no lo sepan, o sea, no sepan qué inteligencias los dominan y qué inteligencias les sirven. Pero entonces luego vamos a la universidad y en Colombia, por ejemplo, el 66% de los estudiantes desertan entre el primero y segundo semestre de la vida universitaria. Y entonces dicen que es que los muchachos no están enfocados en una carrera o en una vocación profesional, y yo digo, pero antes cuando les enseñaron orientación vocacional mínimamente les aplicaron un test de inteligencias múltiples de Gardner para saber cuáles son las inteligencias que tienen más desarrolladas y empezarlas a potenciar para que vayan decidiendo cuál va a ser su preferencia vocacional. No lo han hecho.
No, estamos muy mal orientados, desafortunadamente, en nuestros países latinoamericanos. Desafortunadamente así es y no está en nuestras manos además. Exacto, no y está en tenemos nuestras esta manos. tradicional asignatura de ética y valores que se fundamenta en todo menos en uno mismo. Es muy, muy deprimente. Es la materia que más detestamos Y que tengo cuando somos entendido, chiquitos, de hecho. no, y que tengo entendido que esa no es una asignatura desaparecida. Tengo entendido que esa asignatura también desapareció. Como va a desaparecer seguramente la educación física y otras cosas que sí nos potencian lo que somos como seres humanos. Vuelvo y repito, es que a mí qué me importa leerme un libro que, por ejemplo, Sin tetas no hay paraíso, se lo ponen a las niñas de 11. Pues en lugar de leer Sin tetas no hay paraíso, ¿por qué no leemos, por ejemplo, el Tratado de las Pasiones y nos damos cuenta cómo la ética influye y transversaliza toda nuestra vida académica desde la escuelita hasta cuando terminamos y cuando ya somos profesionales? Entonces hablamos de crisis de valores, pero cuando hablamos de crisis de valores también nos tenemos que empezar a referir a que es que los valores van fundamentalmente asociados a la ética. Y si no vemos ética, ¿de qué vamos a hablar? ¿De cuáles valores? Así es. Bueno, eso un poco relacionado con los estudiantes, pero los maestros también deberían tener esta asignatura, ¿no? Para, obviamente, enseñar y facultar estas habilidades en los estudiantes. Dentro de mi tesis de la especialización, dentro de mi tesis de posgrado, yo hice un estudio sobre el nivel emocional de los docentes y mejor no les cuento porque, Dios mío, se ponen a llorar. Entonces, más bien, next, cambiamos de tema. Los que quieran saber, comenten acá abajo y entonces mi madre les comentará de qué se trató ese resultado. Sí, bastante alarmante. Sí. Hablando un poco ahora del área empresarial, vemos que hay una enorme ola, se ha vuelto también como una especie de moda de generar todo este tipo de talleres y actividades para potenciar la inteligencia emocional en los empleados. De hecho, el Harvard Business dice que ha catalogado la inteligencia emocional como un concepto revolucionario y una de las ideas más influyentes de la última década. ¿Cómo consideras tú qué tan importante es este tema de la inteligencia emocional dentro de las empresas también? Las empresas son adobes y cemento. La razón de ser de una empresa son los seres humanos que la habitan y que van a trabajar allí. Si los equipos entienden que deben ser equipos de alto desempeño y las unidades de llámese bienestar, recursos humanos, gestión del talento humano, sus afines, como se quiera llamar en cada una de las empresas, lo entiende así, entiende que la empresa solamente es una construcción, pero que lo que está dentro son seres humanos con una historia de vida que a veces no es buena, que a veces es dolorosa, que a veces es triste, que unos trabajan muy bien pero son más tímidos que otros son más conflictivos, que otros tienen problemas con el control de la ira, y empezamos a crear planes, proyectos y acciones en los que definitivamente empecemos a trabajar con los seres humanos. Ahí sí podríamos hablar con toda la propiedad y con toda la seguridad de que tendríamos equipos de alto desempeño. Entonces es fundamental, y como lo decíamos ahora, son estrategias entrenables. O sea, eso no es porque nació conmigo, no, yo lo fui desarrollando porque lo fui viendo. Casi que es un modelo de identificación. Entonces es absolutamente desarrollable. Ok, ¿y qué métodos, instrumentos existen para nosotros medir esa habilidad de inteligencia emocional? ¿Existe alguno que nos pueda recomendar? Hay muchas técnicas. Unas son de autoconocimiento. Entonces yo tomo una hoja y la divido en 4 partes. A ver si yo cojo... Ay, yo quiero hacer ese ejercicio también. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro. Listo. Aquí tengo mi cuaderno. Voy a coger por acá una hojita. Espérate, yo me robo una. Listo. Listo. Yo por acá ya tengo la mía lista. Esto no es mío. Esto me lo estoy aquí prácticamente robando de Juan José. Cojo una hoja y la divido en 4. Esto se llama una técnica de autoconocimiento. En esas 4 hojas, así como me quedan como en una cuadrícula, yo voy a poner las emociones primarias. ¿Recuerdan a doña Matea? Sí. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Sí. Reviso esas 4 emociones, reviso cuál de esas 4 emociones considero yo que es la que más
me domina toda la semana. Acá pongo cuáles son como las reacciones, en la parte de abajo pongo cuáles son las reacciones que me genera esa emoción. Y acá en la otra parte pongo como mi plan de acción para desarrollarla. Entonces vamos a hacer un ejercicio, Dani. ¿Tú tienes ahí con qué escribir? Sí. Recuerdan que yo la semana pasada, a mí no me gusta hacer trampitas, yo lo que prometo lo cumplo. ¿Recuerdan a doña Matea? Aquí la estoy poniendo en pantalla. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Doña Matea, las 5 emociones primarias que tenemos los seres humanos. Entonces ponlo así, Dani, ponlo hacia abajo, Matea. Ok. Y a Matea le vamos a poner todos los que nos están viendo, de 1 a 5, cuál es la emoción que más lo domina del lunes a domingo, y a ese le voy a poner el número 5. Califica la tuya, Dani. Ok, de 1 a 5. O sea, de 1 a 5 vas a coger la emoción que más te domina del lunes a domingo y le vas a dar un 5. Listo. A la que le seguiría a esa le vas a dar un número 4. Ok. Entonces, por ejemplo, miedo. Vamos a evaluar primero miedo. No puedes Alegría. repetir número. No puedes repetir número. Listo. Alegría. Ok, tristeza. Enojo. Ay, aquí sí me embalé. Enojo. Mira cuál te domina más. O sea, la clave de este ejercicio es mirar de lunes a domingo cuál de estas emociones es la que más me domina. Entonces yo voy a poner un ejemplo acá. Entonces yo digo, voy a poner cualquier cosa. Este no es un ejercicio mío, ¿listo? Entonces yo digo, de lunes a domingo la emoción que más me domina es la alegría y le voy a dar el número 5. Sí. Y luego digo, ay no, la siguiente que más me domina es el miedo, entonces le voy a dar el número 4. La que casi regularcito ahí me domina es la número 3, que es el enojo. El afecto le voy a dar el 2 y a la tristeza le voy a dar el 1. Pues estoy poniendo cualquier cosa ahí. Y vas a mirar cuál emoción es la que más te domina. Sí, yo ya hice la mía. Ojalá la gente que nos está viendo también lo esté haciendo en casita. Les va a ayudar muchísimo, porque si yo no tengo identificada la emoción que más me domina, pues yo no hago nada en inteligencia emocional. O sea, si yo no soy capaz de identificar qué es lo que me domina, sobre qué voy a trabajar, yo puedo sentir estrés, ansiedad, angustia, agobio, ira, miedo, enojo, lloradera permanente, tristeza, pero yo no sé cuál de todas esas es la que realmente me está dominando y se está convirtiendo en la raíz de mis enfermedades, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer, la primera tarea es identificarla, y eso es un ejercicio de autoconocimiento simple. Yo la identifico y ya tienes los resultados. Sí, ya los tengo. Ok, te los digo al final del programa. Ay, sí, porque estoy emocionada. Lo compartiría con ustedes, pero no. Es algo demasiado privado. Pero sí puedo decir que acá los evalué, y sí les puedo decir que de acuerdo a esto, el que más me domina en este momento es el afecto. Y de ahí, bueno, empiezan otras cosas. Pero el afecto sí me domina, pienso yo. Y le diste el número 5. Sí, así es. Ok, ¿y a cuál le diste el número 1? El 1 al enojo. Ese es el que casi nunca tienes. No, tengo más tristeza que enojo. Listo, entonces al final le voy a decir a todos, incluida tú, Dani, cuál es la emoción que más los domina, y te aseguro que no es ni el 1 ni el 5. ¡No! No. ¿En serio? Sí, pero al final. ¡Ay, Ténganme no! paciencia. Ya me dio angustia. Relájate. Bueno, entonces esa es una técnica de autoconocimiento. Simple, es sencilla, simplemente hacemos un test así sencillito con las emociones primarias y identificamos cuál es la emoción que más nos domina, y eso nos va a permitir saber, acuérdense que esa emoción me va desencadenando otras. Entonces, si por ejemplo en mí lo que más me domina es el enojo, muy seguramente ese enojo me va a llevar a entender por qué yo me metí, por ejemplo, en una relación dañina, por qué yo estoy en una relación tóxica, por qué yo soy tan agresivo, por qué la gente no me quiere, por qué yo no puedo tener un grupo de amigos, por qué mi familia me rechaza, por qué en los empleos siempre termino perdiendo. Eso me va a ir dando una cantidad de respuestas, pero claro, si yo no sé cuál es la emoción que más me domina, pues cómo voy a saber cómo manejarla, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ay, no, ya quiero saber el resultado. No,
Dani, al final y sin trampa. Listo. Bueno. Entonces, en cuanto a los métodos, este podría ser uno de los más... Ese es el primero, ese es como eso. Recomendados, que también lo has creado tú. Ese es el primero, sí, este lo creé yo hace 20 años, lo pasamos por psicometría y tiene una efectividad del 99,9%, o sea, es buenísimo. Sirve para todo y ya el que quiera saber más y me diga, ay, me salió el enojo, me salió no sé, el afecto. Entonces, por ejemplo, le salió el afecto. Mira, por ejemplo, qué interesante. Le salió el afecto, pero tiene una relación nociva, tóxica. Pero si me salió el afecto y yo soy tan bueno, ¿por qué porque vivo en una relación tóxica? Porque el afecto lo dejaste desbordar a emoción secundaria, se te convirtió en un apego nocivo, generaste una codependencia con esa otra persona y permitiste que la relación se volviera tóxica. ¿Me vas entendiendo? Exacto, increíble, me encanta. Es increíble, es delicioso. Bueno. Hay otras técnicas que tienen más que ver con el control del estrés que nos generan las emociones cuando ya las dejamos desbordar. Entonces el control del estrés, ¿cómo lo controlamos? Ya lo vimos en un anterior programa, con yoga, con natación, con baile, escribiendo, leyendo, todo lo que nos vuelva al presente y todo lo que nos saque del futuro o del pasado son técnicas que me van a ayudar en la parte del control del estrés. Y hay otra parte que a mí me parece muy importante trabajar, que ya tiene que ver más como con la meditación y la relajación, que aunque yo sé que me vuelvo cansona en todos los programas diciendo lo mismo, el que tiene la capacidad de meditar y de tranquilizar su mente, tiene la capacidad de vivir acá y en el ahora, ¿cierto? Vivir en el presente. Entonces, digamos que eso es como la importancia que tienen estos ejercicios. Y definitivamente, si ya nada de eso me sirve, pues es ir a terapia, psicoterapia, buscar un psicólogo, un profesional de la salud mental que nos ayude. Ok, perfecto. ¿Y qué importancia tiene la personalidad dentro de la inteligencia emocional? Bueno, es muy importante, Dani, porque casi que nos determina cómo funciona nuestra inteligencia. Por ejemplo, las personas altamente sensibles son más empáticas, son más cariñosas, son más queridas, tienen mejores relaciones sociales, pero adivina, tienen más culpa, tienen más dificultades con el control de la emoción y por lo tanto pueden desarrollar más fácil ansiedad. Entonces tiene todo que ver nuestra personalidad. Nosotros tenemos 16 perfiles de personalidad. Cada uno de esos perfiles se acomoda a cada una de las personas, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, entonces podemos monitorear más o menos cómo funcionan o no la inteligencia emocional. Wow, fantástico. Y la inteligencia emocional, esa pregunta me encanta. ¿Tiene alguna diferenciación entre mujeres y hombres? No, ninguna. Se han aplicado muchos métodos y muchos instrumentos y se han hecho muchas investigaciones y la diferencia es casi que ninguna. Digamos que hay una diferenciación en que la mujer es más empática y el hombre regula mejor la emoción. El hombre la controla más rápido, las mujeres somos más disparadas, lloramos más, las expresamos más, pero casi que estamos a la par en unas características ellos y en otras características nosotras. ¿Y la falta de inteligencia emocional nos puede generar trastornos o enfermedades? Total, y no solamente físicas, corporales, la diabetes, la hipertensión, los problemas gástricos, los problemas musculares, los trastornos de sueño y a nivel emocional, el estrés, la ansiedad, la depresión, la fobia social, etcétera, son desencadenantes de la falta de inteligencia emocional. Y ahora sí, la respuesta. Bueno, ahora sí, ya estamos al final de este programa. Ahora sí la respuesta, que es lo más esperado. Bueno, vamos con eso. La emoción que más te domina, no la tienes que decir porque los otros también la van a hacer, es la que hayas calificado con el número... Me imagino 3. ¡Sí! Oh my God. Ok. Listo. Sí, tiene, sí, es muy cierto. Sí, es muy lógico, ¿cierto? Okay. Ahora que lo analizo mejor, sí. Me descubriste. Ajá, así es. Bueno, ¿y algo más que puedas saber de acá? No, luego me preguntas. Listo. En privado. Muchas
Muchísimas gracias, madre, por habernos acompañado en este espacio tan increíble. De verdad que fue muy interesante todo este tema de la inteligencia emocional. Hay mucho más por conocer. Me encantaría quedarme 3 horas hablando contigo, pero desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Un último mensaje y despedida. Conozcan su emoción, aprendan a gestionar, gerencienla porque ustedes son gerentes de su vida y con eso van a ser más felices y vinimos a este mundo A ser felices. Listo, mami, mil gracias a todos ustedes por vernos. Recuerden compartir, darle click a la campanita que está acá en YouTube para que les lleguen siempre las notificaciones de nuestros programas. Agradecidísima con ustedes por vernos y nos vemos en la próxima semana con un nuevo programa. Chao. Chao, chao.